Recuerde que mañana, 1 de mayo, trabajamos en la Asamblea en homenaje al trabajador. Asambleísta Ron, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Precaria es la situación que vive el país el día de hoy, cuando no hay trabajo, cuando no hay producción, cuando hay hambre y necesidad en el Ecuador. Eso es precario. Esta Asamblea ha tomado decisiones y sigue tomándolas. Muchas de ellas lo único que provocan es que el Ecuador se siga aislando del mundo y de la comunidad internacional. El mundo avanza, la globalización avanza y no le va a esperar al Ecuador. Hace pocos días se aprobó el mandato minero, se nacionalizó la minería, miles de trabajadores están en la desocupación el día de hoy. Ayer ya la prensa ecuatoriana recoge que el gobierno nacional estaría pensando en subsidiar a esos trabajadores que han quedado en la desocupación. ¡Qué falacia! Pero qué realidad. Resulta que ahora el Estado ecuatoriano tiene que pagar a los trabajadores que antes eran pagados por una empresa particular minera. Así vamos a desarrollar el país, así vamos a cambiar el Ecuador. No, de ninguna manera. Hoy se termina con la tercerización, se termina con los abusos, se termina con la ineficiencia del gobierno que no ha controlado esos excesos y que tenía la responsabilidad y tiene la responsabilidad, porque esa es su obligación, igual que la minería también tenía que haber regulado y controlado los excesos. Y resulta que esta Asamblea lo único que está haciendo es terminando con mecanismos de trabajo, terminando con mecanismos que hoy se utilizan en todas partes del mundo para poder tener alternativas distintas. La realidad es dura del Ecuador. 61% de los ecuatorianos viven en el desempleo y en el subempleo. Esas cifras son reales. ¿Cómo vamos a generar alternativas? ¿Cuáles son las alternativas diferentes? No hay alternativas diferentes. Se termina la tercerización y ¿qué se presenta como alternativa de trabajo? Ninguna. Ni siquiera la posibilidad de trabajar por horas. ¿Qué va a pasar con esos cientos de miles de estudiantes ecuatorianos que trabajan por horas para poder pagarse sus estudios? Ya no van a tener oportunidad, ya no van a poder trabajar, el Estado les va a seguir subsidiando. Resulta que aquí parece que sobra el dinero, cuando lo que sí sobra es la pobreza, y eso tenemos que combatirlo. ¿Cómo van a venir los capitales al Ecuador para que el país se desarrolle si las señales que mandamos al mundo son señales negativas? Hoy la economía está estancada, hoy la economía ecuatoriana no tiene rumbo, hoy el Ecuador está sufriendo una grave inflación. Se le fue de las manos el control de la economía al gobierno. ¿Y entonces qué? También habrá que hacer un mandato para mandar a su casa al ministro de Economía. Así no se puede gobernar. Hay que asumir las responsabilidades. Me llama mucho la atención los que otrora defendían a los trabajadores ecuatorianos y al sindicalismo público, hoy ya no le defienden. Nos hemos olvidado de los derechos colectivos de los trabajadores, de esos trabajadores que sí es verdad que han abusado de esos contratos colectivos. Pero todos esos excesos que había en los contratos colectivos, alguien se los aceptó. La prensa recoge aquí
varios de esos beneficios y canonjías de esos contratos colectivos dorados, pero alguien lo firmó. Algún funcionario público del Estado lo suscribió. Alguien tiene que ser responsable también de todos estos excesos que se han dado en el país. Pero resulta que el mandato establece en uno de sus artículos que todos estos procesos tienen que regularse y que se tiene que ir las cláusulas de los contratos colectivos que no se ajusten a los parámetros a los que se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de derecho, de pleno derecho. ¿A costo de quién? ¿A costo de quién? ¿Contra quién va a repetir el Estado ecuatoriano todos estos excesos de la contratación pública? Todos estos excesos de los contratos colectivos. ¿Dónde están, pues, los ministros de Estado? ¿Dónde están los presidentes de esas empresas doradas del Estado ecuatoriano? ¿Dónde están las responsabilidades de aquellos que daban concesiones mineras en zonas de reserva, en zonas protegidas? Así es que este mandato es incompleto, porque no hay responsabilidades, como tampoco las hubo en el mandato de la minería. Y así no se pueden seguir haciendo las cosas. Hay que asumir esas responsabilidades. Y resulta que hoy se conculcan los derechos de los trabajadores, derechos adquiridos, derechos irrenunciables que tienen que ser respetados, porque aquí tiene que respetarse el debido proceso. Se habla mucho del neoliberalismo, de la noche neoliberal, y resulta que el gobierno de la Revolución Ciudadana, que este gobierno de izquierda con sus aliados hoy van a aprobar este mandato que conculca los derechos colectivos de los trabajadores. Nunca antes, en ningún gobierno de derecha ni en ningún gobierno neoliberal se violó los derechos de los trabajadores. ¡Qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! Pero qué dura realidad la que vivimos. Se habla de que los trabajadores que han sido intermediados en el sector privado tienen que ser enrolados. Y se habla también de que deben tener estabilidad de 1 año. Pero 2 párrafos más abajo se habla de que los trabajadores intermediarios por el sector público serán enrolados a medida de que sean necesarios. Mire usted, entonces resulta que aquí se hablaba hace un momento de que se iba a dar estabilidad, de que nadie se iba a quedar sin trabajo, y resulta que miles, porque el mayor tercerizador es el Estado, que miles de los ecuatorianos que han sido tercerizados con esta cláusula se van a quedar sin trabajo, porque todos los que fueron intermediados por el Estado no van a ser enrolados de acuerdo al mandato, sino solo y exclusivamente cuando sean necesarios. Y esto es contradictorio, porque hay discriminación, porque entonces hay ecuatorianos de primera y hay ecuatorianos de segunda. Y eso es lo que está haciendo el día de hoy la Asamblea Constituyente. Hay ecuatorianos de primera y hay ecuatorianos de segunda. Un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Termino, concluyo. Se van a terminar los privilegios, se van a terminar los privilegios para todos. Si se va a dar trabajo, se va a dar trabajo a todos. No puede discriminarse, ni tampoco se pueden conculcar los derechos ganados de los trabajadores ecuatorianos. Y las responsabilidades de todos esos excesos, de todos esos grandes contratos colectivos que se suscribieron en el país a costa del pueblo ecuatoriano, del dinero de los ecuatorianos, esos responsables también tienen que ir a la cárcel, si es el caso, señor presidente. Muchas gracias.
Asambleísta Mores, por favor. Estimados